Amigas y amigos, bienvenidos. ¿Ustedes creen que se puede ser comunista hoy en día? Pues quédense y descubrámoslo en este episodio. La democracia política para un comunista no es suficiente para asegurar a cada hombre el máximo de su desarrollo humano y la plenitud de sus iniciativas. Los comunistas no separan la lucha por la democracia de la lucha por el socialismo. No separan las condiciones necesarias para la iniciativa política de cada ciudadano de la creación de las condiciones requeridas por la iniciativa económica de cada trabajador. No puede haber una verdadera democracia si ésta se detiene ante la puerta de la fábrica y si el ciudadano, teóricamente soberano ante la urna electoral, tiene que someterse en su trabajo a la autocracia patronal. Roger Garaudi, francés, escrito en 1968. Para saber si se puede ser comunista hoy, obviamente tenemos que comenzar por comprender qué es comunismo. De inmediato iniciamos esta discusión. Serán solamente unos 2 o 3 puntos que creo que después de esta charla podemos cada quien reflexionar sobre qué tanta madera de comunistas tenemos y cuál es el momento histórico que sostiene esta posibilidad. 3 puntos que quiero resaltar para contestar a esta pregunta de si se puede ser comunista hoy en día o no. Gracias a Roger Garaudi, él hace una reflexión que me parece importante que rescatemos en este episodio. Esta idea reside en diferenciar con mucha claridad qué es la democracia política de la democracia económica. Creo que una idea muy fuerte, muy potente que a mí me llama de este texto es precisamente esa dualidad y esa hipocresía social, ¿no? Donde pues las urnas hablan de participación, de multiplicidad de opiniones, pero al llegar a la puerta de la fábrica, el centro de trabajo, cualquiera que este sea, uno se somete a una autocracia, ¿no? Entonces, el modelo actual que vivimos en el siglo XXI sigue siendo, así como sus predecesores de los siglos inmediatos anteriores, es democracia en lo político, esa es la tendencia, y autocracia en lo económico, ¿no? Entonces, el comunista dice Garaudi, pues obviamente que a la vez que está haciendo la lucha por la democracia política, todo lo que conocemos de los partidos políticos, la lucha de las ideas, la cuestión de las reformas, toda la actividad de un estado burgués tradicional capitalista, un estado-nación capitalista, para decirlo con precisión, pues tenemos que el comunista también al mismo tiempo está luchando y tiene en la mente la revolución de las condiciones económicas. Es decir, que la democracia cruce el umbral, ¿sí?, de la democracia política y se comience a hablar también de una multiplicidad de voces y una multiplicidad de actores en la economía, ¿no? Y en una economía no nada más nacional, sino mundial, ¿no? Esa es la gran pregunta. La pregunta es si vamos a seguir soportando esta dualidad de democracia, de los centros de trabajo para afuera y autocracia de los centros de trabajo hacia adentro. Pues lo que estamos haciendo es ceder y entender que está dominando, todavía sigue dominando la sociedad burguesa, ¿no? Es decir, todavía estamos en nuestra estructura y en nuestra visión de que el capitalismo necesita ciertas reformas nada más, que incluso se va a llegar en algún momento a la mejor libertad posible por medio de la democracia política. Eso no es cierto. El comunista tiene muy claro que son 2 dimensiones distintas las que están de fondo en esta lucha política que tenemos. El comunista, pues, está consciente de las problemáticas de la democracia política, pero además va más allá y quiere también democracia económica. Y esto significa cosas muy claras.
no monopolios, no oligopolios, no dirección de una minoría de la economía mundial, ¿no? Es decir, ya no es posible que una superclase de 200 personas tengan el control y dominio de todo el proceso económico de valor que se tiene a escala mundial. Por eso, cuando enunciamos problemas geopolíticos, cuando se enuncia esta problemática no nada más constreñido a la cuestión de las urnas, de la política, sino también de la geopolítica, la geoeconomía y toda la discusión de cómo producimos, en ese momento estamos siendo ya comunistas. El punto 2 nos lleva a que hay una gran confusión, hay una confusión muy fuerte que está ahí en el sistema ideológico dominante en la actualidad. Y es confundir que el comunismo sea un programa de gobierno, es decir, el comunismo, como hemos dicho, no se constriñe a la esfera de lo político, por eso no podemos pensar del comunismo como un programa de un gobierno político, ¿no? Sino que no se trata de eso, no es un programa, insisto, una receta para aplicar, sino que es una actitud histórica y práctica de transformación, es decir, es estar consciente que el Estado tiene que seguir cambiando y la formación económica, social, las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas también se están moviendo y se están moviendo aceleradamente. Una fuerza productiva cada vez más potente lleva a exigir relaciones sociales de producción que sean acorde a estas necesidades. Hasta ahora ya se han desarrollado las fuerzas productivas muchísimo en nuestro mercado mundial, en nuestro sistema de valor mundial, y las relaciones sociales de producción no han sido actualizadas. Por eso el choque tremendo entre todos los conflictos de violencia que se viven y la gran concentración de la riqueza. Por eso, insisto, el comunismo no es un programa de gobierno, una receta, sino es una actitud política. Una actitud política donde dices, ya este tipo de relaciones sociales de producción, esto es lo que decíamos al inicio. La democracia política, muy bien, pero aquí estamos poniendo atención a la democracia económica. Y la democracia económica es que se ponga sobre la mesa exactamente saber cómo es que producimos colectivamente y quién se queda con los excedentes y por qué. Y qué tipo de problemáticas serias, porque no nada más es aquí el ser humano, sino también la naturaleza, ¿no? Entonces, el comunismo no es un programa, el comunismo es una actitud de lucha cuando tomas conciencia que la democracia política no es suficiente y es necesario dar pasos adelante para conseguir verdaderamente la democracia económica. Y bueno, tenemos el tercer punto para contestar si se puede ser comunista hoy, acompañándonos de las reflexiones de Roger Garaudi. Y el tercer punto es de que tenemos que tener conciencia una vez que hemos decidido ser comunistas, es decir, emprender esta lucha entre la democracia política e ir hacia arriba, hacia la democracia económica, pues tenemos que tener claro en qué terrenos es donde esto ocurre. Es decir, no nada más determinamos luchar, sino que tenemos que conocer en términos de qué está la lucha, ¿no? ¿Dónde está la lucha? ¿En qué límites es donde yo puedo saber si estoy en un lado, en una forma social o en otra? Y aquí vamos a enunciar los dos grandes límites. Si usted, querida audiencia, querido seguidor, querido público querido, si usted tiene conflictos con cómo se gestiona no nada más la explotación y los diversos atropellos que se hacen sobre el ser humano y sus distintas formas de comunidad que no sean la capitalista, y si tiene usted también problemas sobre cómo se gestionan la naturaleza, nuestra relación con la naturaleza, pues quiero decirle que si esas dos cosas le generan una cosquilla crítica, usted tiene un muy de energía comunista, ¿no? Y esto significa que ha detectado dónde están los problemas. Sabemos bien que actualmente el problema de la naturaleza, el problema ecológico es fundamental. La producción incesante, acelerada del capital que mantiene esta concentración brutal del control de la economía, lo hace
siempre y cuando logre seguir haciendo una explotación sistemática de la naturaleza. Es decir, es ver a la naturaleza como un objeto, ¿no? Y cuando es un objeto es explotable y no te importan los ecosistemas, y entonces haces pues todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Todos estos desequilibrios que hemos estado aquí viendo, de hecho en la cuarentena con el asunto del coronavirus, tienen que ver con la gestión que hace este gran sistema mundial económico autócrata sobre la naturaleza, ¿no? Entonces el comunista dice, ¿sabes qué onda? No es un objeto, son ecosistemas y es vida. Entonces, por tanto, debe de tener los mismos derechos cósmicos elementales que tiene el humano también como ente natural, ¿no? Entonces, la naturaleza se convierte también en susceptible de transitar hacia una visión clara como un sujeto, ¿no? Entonces, cuando ya se trata de un sujeto, ya nos tenemos que preguntar qué tipo de relación es la que vamos a llevar a cabo y cuáles son los tipos de acumulación que podemos generar, o mejor dicho, quizá no ya de acumulación en el sentido de proceso de valorización, sino el proceso de trabajo vivo, la colectividad, la multiplicidad de organizaciones, de organismos económicos diferentes que pueden actuar a nivel mundial sin que haya una contraposición y todo termine concentrado en 200 personas. No, el comunista dice, ¿sabes qué onda? Es posible que renovemos estas relaciones sociales de producción. Por eso insisto, la lucha de renovación pasa por la naturaleza. Y el otro elemento es el sistema financiero. Es decir, cuando hacemos crítica, si no hacemos crítica de la Organización Monetaria Mundial, entonces estamos en una actitud no comunista. Estamos en una actitud donde creemos que la democracia económica es un asunto técnico, que no hay ningún problema con él y que todo se discute en este lado de la democracia política. Y eso no es así, ¿no? Las finanzas, la discusión del sistema de crédito, las crisis económicas, las constantes fluctuaciones de la especulación financiera hablan de que el capital ha tomado control de uno de los mecanismos de donde sale mucha energía para producir procesos económicos, ¿no? Y cuando es secuestrado, pues obviamente que lo que ocurre es que terminas no dándole oxígeno a estos distintos organismos, ¿no? Entonces, otra forma de enunciar pues pasar hacia la esfera de la democracia económica es, como hemos dicho, no solo hacer la discusión y la crítica sobre la naturaleza, sino también sobre las finanzas mundiales. Entonces, ¿quién controla el mercado mundial? ¿Quién controla este proceso? Bueno, pues todos lo sabemos que es el dólar, ¿no? Entonces, sistema tiene que ponerse a discusión. Hasta ahora, los graves problemas que tenemos a escala mundial han sido debido a esta estructura de concentración. El comunista hoy, pues bien puede poner sobre la mesa el elemento de la naturaleza, el elemento de las finanzas, y creo que podemos hacer un avance. Cuando hacemos esas problemáticas en este sentido que nos invita Roger Garaudí a reflexionarlo, estamos en el camino de desarrollar esta visión histórica del comunismo, ¿no? Entonces, la respuesta es muy clara. ¿Se puede ser comunista hoy? Se lo pregunta el amigo Roger en 1968. Yo creo que en 2020, con toda esta crisis civilizatoria que vivimos, pues no nada más se puede, sino que es necesario abrir las perspectivas, es necesario abrir los caminos a la crítica profunda de este sistema. Si se hace crítica profunda del sistema y no nos quedamos en la esfera de la política, entonces estamos en una actitud comunista. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a este canal para más reflexiones políticas y económicas, o mejor dicho, reflexiones de la economía política crítica aquí en el Laboratorio de Marx. Chao.